que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz, su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz, su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Un saludo para todos los que están en la sintonía con la página virtual de nuestra iglesia, de CCI Hermón, de la ciudad de Santa Bárbara. Para esta ocasión quisiera hablarles sobre el tema del estilo de vida de los pastores o de un liderazgo en general. Y aprovechando el pasaje de San Lucas, capítulo 19, que a propósito explico que este pasaje es más usado en asuntos de evangelización, mensajes evangelísticos, pero yo quisiera acondicionarlo, por decir algo así, hacia el estilo de vida de los pastores y del liderazgo. La Biblia menciona el relato desde el verso 1 en adelante que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Interesante entender cómo Jesús le interesaba tener un contacto directo con la ciudad, o sea, con la población, con los barrios. Y entra otro aspecto interesante aquí, que es que al hacer ese uso de conocer la parte geográfica donde estamos trabajando en el ministerio, dice que he aquí en el verso 2 un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos, también era rico. Tomemos esto así como un reto para nosotros los pastores y el liderazgo. Para poder encontrar personas importantes como lo era él o como principales de la ciudad, necesitamos recorrer la ciudad, conocer, tener, interactuar con la gente que vive en esos diferentes lugares. Y me llama la atención que en el verso 3, si lo analizamos detenidamente, comienza con la palabra procuraba, del verbo procurar, y la intencionalidad que había en Zaqueo, este hombre que era principal, no era cualquiera, era un hombre rico, era un hombre cobrador de impuestos, o sea, trabajaba con el imperio en ese tiempo. Dice que su deseo, su intención interna en su corazón era ver quién era Jesús.
aparte del interés por el dinero, que él siempre fue una característica peculiar, también había una llamita que le inducía a procurar ver quién era Jesús. Hay gente en la ciudad que no conoce a Jesús y que quiere saber de Jesús, pero que no lo pueden conocer porque no hay quien les explique, porque no hay quien los contacte. Por eso este pasaje, viéndolo como una, por decirlo así, una autocrítica pastoral, una información, una revelación podría ser: yo debo conocer mi lugar, debo conocer mi sector, debo de conocer muy bien a la gente que vive en nuestro entorno. Dice procuraba, y procuraba, todos sabemos en el diccionario lo que quiere decir es hacer diligencias, es conseguir lo que se desea. Cuando se procura, se logra. Tiene que activar, uno tiene que movilizarse, uno tiene que tener visión, tiene que tener metas y con, digamos así, metas alcanzables y poderlas rebasar. En otra versión, en otro texto de la Biblia, cuando Pablo habla a Timoteo, usa también otra vez la palabra o el verbo procurar. Cuando habla en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, dice una versión Reina Valera, y otra dice que maneje con precisión la palabra de verdad. Nosotros, los que estamos encargados de la grey del Señor, se nos denomina también ministros de fe, y además de pastores. En otras palabras, quiero decir que podemos encontrarnos con gente importante, con gente muy principal en la ciudad, pero nosotros también somos principales, nosotros también somos personas de un alto llamamiento, divinal el llamamiento de nosotros. Entonces no debemos achicarnos ante personalidades que encontremos en la ciudad o fuera de nuestra ciudad, porque Dios nos ha llamado con una capacidad extraordinaria. Por eso Pablo le hablaba a su discípulo Timoteo para que él tuviera estos retos, estos desafíos, o él aceptara estos desafíos con la frente en alto. Y las circunstancias adversas, por ejemplo, no importan si son problemas, en vez de debilitarnos, nos harán más fuertes. Arriesgarse entonces debemos arriesgarnos a enfrentar los retos. También en 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 y 2, por lo menos el verso 1 del capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo dice ahí a la iglesia de Corinto: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y claramente en este tema que tengo, le hablo a los pastores que deben de salir y que deben saber que se van a encontrar con personas estudiadas, personas versadas, eruditos en algunas ciencias. Entonces no nos quedemos atrás. Aquí está diciendo que debemos procurar el amor, tener compasión, bondad, relacionarnos, pero también debemos desear ardientemente dones espirituales y sobre todo que profeticéis. Profetizar aquí no significa el don de la profecía. Dice que profeticéis significa que traslademos el mensaje, que demos un mensaje claro, así como le estaba diciendo a Timoteo, que trace bien la palabra de verdad, que la maneje con precisión, que la conozca bien, que la haya estudiado, que haya meditado en ella. Y interesante porque todo eso entra en la parte de la procuración, de procurar, de ser diligente uno, no debilitado en conocimiento
peor si somos entonces pastores no debilitados en el conocer de la palabra del Señor. No se menosprecie, en otras palabras, si se encuentra con una persona, desde luego, usted se ha estudiado, se ha preparado, no se menosprecie, no se achique, otros dicen no se achicopale, no se empequeñezca, no se minimice, no se desmoralice, no se desmotive, no se crea el peor de los pastores, no. Usted es un hijo de Dios, usted es un siervo de Dios y Dios va a usarlo en cualquier adversidad que se encuentre. La segunda palabra que me interesa, además de la primera, que es procurar, en este mismo pasaje de Lucas 19, si analizamos por ejemplo el versículo 4, dice lo siguiente: entonces corrió delante y subió a un árbol. Tiene un nombre el árbol, sicómoro. Lo interesante aquí no es el árbol, lo interesante es que él tuvo la actitud de subir. A eso le podríamos llamar Zaqueo se promovió. En estatura Zaqueo era pequeño. Aparte de ser pequeño, o sea, bajito, era gordo, era corpulento, era obeso. Y sin embargo, él tuvo la acción o la actitud de correr, tomar un desvío para poder alcanzar a Jesús, porque su deseo era ver quién era Jesús. Y él topó con ese árbol sicómoro y también topó con que la multitud con que venía Jesús era muy grande. Dos cosas: la multitud le impedía ver a Jesús porque él era bajito. Normalmente los judíos son altos, pero viendo que estaba frente a un árbol, él tomó la actitud de subir. Eso se le llama promoción. Entonces estoy sacando extractos del capítulo 19 para que también usted los ponga en práctica en su vida. Lo que quiero es edificarle, quiero formar. Y la promoción, o sea, subir, es ir a otro nivel, es adelantarnos a una cosa procurando su logro, es hacer una elevación o mejorar las condiciones de la vida. Entonces, ese debe ser nuestro estilo de vida, buscar ser mejores hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Al analizar el versículo 4, entonces vemos que Zaqueo corre y Zaqueo también sube al árbol. Interesante, porque él conocía la ciudad y sabía que Jesús por ahí donde estaba ese árbol iba a pasar. Y él se promovió. Hay otros pasajes de la Biblia que nos hablan de subir, por ejemplo, o de alzar, subir, alzar, promoverse. Salmo 121 todo el mundo lo conoce, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? También ese es un salmo que se debe leer como pregunta. No es una letra corrida en prosa que está ahí o en verso, sino que es una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, el segundo párrafo lo que dice es la seguridad que tiene el salmista cuando está hablando. Mi socorro viene de Jehová, no de los lugares altos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento se nos menciona mucho que el paganismo buscaba los lugares altos para su manera religiosa de querer encontrar a Dios. Era irse a los lugares altos y comenzar allá en los zigurat, en lo que hoy conocemos como pirámides, estudiar los astros. Entonces el Salmo nos habla de alzar. Alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Será de ahí, de los montes? No. Mi socorro viene de Jehová, es la seguridad, es la convicción, es la fe. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Más bien Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. También nos habla en Isaías 55, el verso 8 y 9, nos habla de lo alto que son los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice, ni mis caminos son tus caminos. Así como mis pensamientos son más altos que los cielos. Así quiero yo que tú tengas ese tipo de pensamiento, con elevación. A eso le llamo yo, promocionémonos a hablar como
con todo el lenguaje del reino de Dios, con todo el lenguaje de las cosas celestiales. Y cuando nos acordamos que también se nos dijo en el libro de Isaías 40:31, pero los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Remontarán significa promoción, significa elevarse, alzarse. Y seguimos estudiando cuando dice en 1 Corintios capítulo 13, el verso 11, dice: cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, pensaba como niño, hablaba como niño, o dicho al revés, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser un hombre, dejé las cosas de niño. Los pastores debemos de evitar niñerías. Tenemos que tener el estilo de vida de nosotros debe ser de una gente formal, de una gente con propósito de vida, con un entendimiento del llamamiento. Y en 1 Corintios 13:12 dice: porque ahora vemos por espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dijo el apóstol Pablo a los corintios, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y en el verso 13 él dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces remontémonos a esas dimensiones. En el Salmo 41 se nos dice: al Señor esperé pacientemente. En otra versión, Reina Valera, dice: pacientemente esperé a Jehová. Dice: y Él se inclinó a mí, y Él oyó mi clamor. Salmo 42 dice: me sacó del hoyo de la desesperación, de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. O sea, debemos de salir del fondo de donde hemos estado. Debemos de salir del conformismo. Y entonces elevarnos para estar sobre una roca donde Él afirmó nuestros pies. También el verso 3 dice: puso en mi boca un cántico nuevo y un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Una tercera palabra podría ser progreso, y eso está en el versículo número 8. Y el verso 8 de San Lucas 19 lo que nos está diciendo es que entonces Zaqueo, puesto en pie, para mí eso es progresar, es como dar un paso hacia adelante. En ese tiempo la costumbre era sentarse en el piso y únicamente el que estaba como moderador del grupo estaba de pie. Pero en este caso Zaqueo estaba sentado y se puso en pie, ya dio una acción de progresar en su actitud, quebrantó la ley, pero dijo algo importante: he aquí, Señor, entendiendo el mensaje que Cristo le estaba dando, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cómo el mensaje hace que también nosotros progresemos. Lo que no queríamos hacer antes, hoy lo hacemos. Hablamos de Cristo, hablamos del mensaje, hablamos de las buenas nuevas, de la paz, del poder de Dios, y quebranta nuestras actitudes que nos hacían faltos de perdón, escasos de perdón, casi nada para perdonar, y no digamos para dar, más bien solo queríamos para nosotros. Zaqueo comenzó a dar explicaciones, confesar que entendiendo algo tenía que devolver lo que había acaparado. Entonces, si analizamos ese versículo, nosotros debemos usar, nosotros como pastores, el liderazgo de las iglesias, debemos usar nuestro ministerio para dar mucho y enriquecer nosotros mismos dando, pero también apoyando a otros. En Lucas 6:38 vemos la regla de oro. Dice: dad y se os dará, o será dado, dice otra versión, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en nuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Entonces necesitamos entender este proceso de dar para progresar. Si tú das, recibes. ¿Entendido? Está bien claro, bien sencillo.
Marcos capítulo 10, versículo 29 al 31 dice, Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí, por causa del evangelio. Y mire el versículo que sigue, es interesantísimo. Dice que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, madres e hijos, tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero recibirá la vida eterna. Pero aquí en el piso, en tierra, aquí donde estamos, recibiremos 1000 veces más de lo que nosotros hayamos podido dar. Los pobres pueden progresar, puede preguntarse alguien. Bueno, si se logran tener conocimiento, si el pobre logra educarse, entonces llegará a progresar. El proverbista Salomón dice en el Proverbio 21:5, los proyectos del diligente, los trabajos, las acciones del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llegará a la pobreza. El que se apresura a estar ocioso, al que se apresura a ser inactivo, llegará a la pobreza. Y termino entonces con la cuarta palabra, provisión. Eso es juntar, tener listos los mantenimientos o otras cosas. Cuando digo juntar es hacer un centro de acopio, provisión, tener otras cosas necesarias para un fin. Y analizamos el verso 9 de San Lucas 19. Dice, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto, hablando de Zaqueo, él también es hijo de Abraham. La sociedad que conocía a Zaqueo lo tildaba de cobrador de impuestos, pero también lo tildaba de corrupto, lo tildaba de ladrón. Y Jesús no vio ese epíteto, no vio esa estigmatización, sino que lo que Jesús vio fue que él era un hijo de Abraham, y él vio lo que otros miraban y vio lo que podía hacer de esa vasija que otros habían ya estigmatizado o calificado como un hombre ladrón que trabajaba con el gobierno pero que era un corrupto. Y dijo, ha llegado la salvación a esta casa de Zaqueo porque él es un hijo de Abraham. Concluyo entonces este tema. Es mejor que dejemos en ellos que lo que dejemos a ellos. Es mejor que nosotros dejemos un legado, ya está en ellos. No es como dejarle dinero, no es como dejarle casa, no es como dejarle vehículos, no. Es mejor lo que dejemos en ellos que dejarle a ellos. Pidámosle a Dios una mente de progreso. Pidámosle a Dios que nos enseñe a planificar, a usar estrategias. Bueno, y estamos en el año de la palabra profética para CCI en todos los 4 continentes, de que estamos en el año de los nuevos diseños. Entonces pidámosle a Dios que nos dé una mente de planificar y de usar estrategias, y yo diría entonces de nuevos diseños. Confesemos que vamos a subir a un nivel más alto para alcanzar lo mejor para nuestra vida, alcanzar los objetivos trazados, para que podamos decir, como dijo Isaías 40:31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con las alas como se remontan las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ánimo, pastor, ánimo, líder, vamos hacia adelante. El Señor va más bien delante de nosotros, va abriendo caminos y va abriendo puertas. Así que los animo a seguir con los nuevos diseños. Que Dios les bendiga para tener un nuevo estilo de vida.